Gloria al Señor. Ahora sí vamos a mirar allá. Yo no traigo bosquejo, el bosquejo está ahí en la pantalla. Gloria al Señor. Ahí encontramos, todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Bueno, las pantallas están más o menos estratégicamente, que los que no alcanzan a ver aquí o acá, entonces miran allá en el segundo. Aquí dicen que no está saliendo esta que está a mi izquierda. No está saliendo esta que sale a mi izquierda. Gloria a Dios. ¿Ya o no? Hermana Alba. ¿Las de atrás sí están saliendo? Bueno, ahí para los que alcanzan a ver, para ir avanzando, porque si no, pues el tiempo hoy ya empieza a correr más. Vamos a mirar, panorama bíblico, es la historia de toda la Biblia. Vamos a tratar, en unas ocasiones pues lo hemos dado tal vez rápido. Cuando uno va a una parte y va a conocer algo, los ojos se le abren ver las cosas que no haya visto, ¿cierto? Y uno quiere conocer. Y luego uno regresa y dice, bueno, conocí Bogotá. No, a Bogotá no se conoce en una ida. Gloria al Señor. Es más, hay gente que vive en Bogotá y no la conocen. La Biblia tampoco la conocemos en una ojeada. Uno va de un viaje y a veces en el avión uno ve por allá pueblitos que ni sabía que existían por allá en las montañas. Hoy vamos a echar una ojeada a la Biblia y nos vamos a subir en el avión y vamos a divisar. Donde nos toque detenernos más, pues nos vamos a detener, vamos a conocer más. Pero lo cierto es que es muy bonito. Para los que no conocen el principio, Génesis significa principio. Por eso es el libro del principio. Y en el primer versículo encontramos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ahí hacia atrás es incierto lo que conocemos naturalmente, pero Dios sí nos da un principio, una imagen de que podamos conocer el plan de Dios, lo sucedido, lo que sucedió desde hace más de 6,000 años ya, más de 6,000 años. Que ese principio pertenece al principio de la creación, pero el principio que podemos explicar es de la creación del hombre, que sí empezó hace algunos 6,000 años. Y ustedes están observando ahí, ¿cierto? Ese principio creativo es como cuando usted se traslada de una casa a otra. Cójame aquí, hágame el favor. Me están llamando para pagarme y ahorita no cobro. Cuando usted se traslada de una casa a otra, usted lleva el trasteo
lo baja el camión y lo mete todo a las alas y a las piezas, ¿cierto que sí? Eso parece un desorden, ¿cierto? Aquí dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios es un Dios de orden. En Dios no hay desorden. Entonces Dios está ordenando. Cuando miramos la creación, primer día al séptimo día, usted encuentra un orden, pero también encuentra unos actos creativos que sucedieron. En el primer día aparece la luz separada de las tinieblas. Ese no es un acto creativo, fue un orden, porque estaba en desorden y luego viene Dios, empieza el orden. Es posible que cuando dice que estaba desordenada y vacía fue porque hubo un desorden. Y naturalmente cuando Satanás se vino del cielo, pues causó en la tierra, en su caída, un desorden. Pero lo que el diablo desordena, Dios lo ordena. Y comenzó, y en el primer día fue la separación de la luz de las tinieblas, y están separadas hasta el día de hoy. Usted está en una parte oscura, cualquier lucecita desaparece tinieblas, ¿cierto? Y entre más grande sea la luz, más grande desaparecen las tinieblas. En el segundo día, el firmamento, las aguas de arriba divididas de las aguas de abajo, un orden. Dios ordenó las aguas de arriba porque todo era un caos, un aglomerado de agua, y Dios empieza ahí ese orden. En el tercer día, la tierra, los árboles separados arriba y árboles, perdón. La tierra y los mares separados, porque también había ese desorden. Note que hasta ahí vamos, Dios va ordenando, separando las aguas de arriba de las de abajo. A las de abajo lo llamó mares, y hay un orden. Luego el día 4, el sol, la luna señalados para lumbreras, las estrellas, todo esto ya existía. Hasta ahí no hay un acto creativo, ya existía, pero estaba en desorden, y Dios naturalmente en el plan que tenía de hacer el hombre, crearlo, colocarlo en un lugar, esto pues indicado para que el hombre pudiera sobrevivir. Los reptiles, los animales, las aguas, las aves, todo esto también ya existía, pero todo esto estaba en ese desorden. El sexto día, las bestias, las serpientes, animales de la tierra, y el primer hombre. Note que el primer hombre ya es un acto creativo de Dios. No existía, y Dios crea al hombre. Todos sabemos y entendemos, y casi hasta al niño en la escuela le enseñan esto del hombre, no lo creativo,
pero sí le enseñan lo del hombre. Nosotros lo sabemos. Y dice que fue en el sexto día Dios crea al hombre. Hasta ahí todo perfecto. Luego encontramos en el séptimo día y fueron creados y fueron acabados los cielos y todo su firmamento, y Dios descansó el séptimo día. Aquí hay una pregunta inquietante que voy a hacer. ¿Quién escribió el libro de Génesis? ¿Ah? ¿Quién? Bueno, Moisés. Moisés vivió 2000 años después del Génesis. Vuelvo y pregunto, ¿quién escribió el libro de Génesis? ¿Ah? Si hay una respuesta por allá durita. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés. ¿Cómo hizo Moisés para escribir el libro de Génesis si vivió 2000 años después? ¿Ah? Revelación divina. ¿Existe la revelación divina? ¿Sí? ¿Por qué existió esa revelación divina? ¿Sería que nosotros la necesitábamos? Claro que sí. Dios es un Dios sabio y le da el origen del principio de todas las cosas. ¿Qué hiciéramos nosotros sin el libro de Génesis? No sabríamos nada de sus acontecimientos, ¿sí? Pero siempre han existido los escritos. Los escritos. Y la revelación, Dios usa a Moisés, asombroso porque 2000 años, para darle una revelación y que escribiera el libro de Génesis en el cual encontramos ese principio. Entendemos un poquito porque digo que vamos en avión. Pasemos a esto, se le llama en el principio creativo de Dios y el orden de Dios. Luego pasemos, por favor, no, ahí se me pasó. Ahí se me pasó un cuadro. Vuélveme a pasar el principio. Ah, ahora sí. Ahora sí estamos ahí. Es que resulta que esto me lo sé de memoria, porque lo aprendí en 3 institutos bíblicos. Cuando se repiten las cosas a uno se le queda mucho, ¿cierto? Cuando uno lo enseña, pues se le queda más. Se le queda más. Entonces, ahí encontramos la creación. Esta es la primera dispensación, porque está dividido en 7 dispensaciones. Esta es la primera dispensación, la creación del hombre. Usted notará que ahí encuentra la caída. Encuentra ahí un abismo que separó el huerto del Edén hacia el peregrinaje de los patriarcas. ¿Sí ve esa caída ahí? ¿Cierto que sí? Esa caída que usted ve allí, pecado,
es ese abismo que se formó cuando el hombre desobedeció. La desobediencia trae una división. En Isaías 59:1 dice: vuestros pecados han hecho división entre Dios y el hombre. Esa ilustración que tenemos ahí, bueno, ahí dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. El 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ese abismo, vuélvame al principio, ese abismo creó esa división. Cuando el hombre fracasó, Dios, que lo había creado a este lado del abismo, cuando todavía no estaba el abismo, Dios creó a Adán en la tierra y luego de ahí lo llevó hacia el paraíso. Ya el paraíso estaba completamente ordenado, listo para que el hombre viviera, y Dios lo lleva al paraíso, pero lo hizo en la tierra, no lo creó en el paraíso, lo llevó allá. En otras palabras, qué bendición tan grande, ¿cierto? Porque note que el primer acto de Dios es bendecir al hombre. Lo llevó allá con una bendición, con árboles brutales de toda especie donde podían. No tuvo que sembrar. El encargo es cuidar para mantenerse ahí. Y lo que hemos dicho, o lo que dice la Biblia, un día Dios vio a Adán con la quijada escurrida, por allá como cuando le dicen a usted: ¿qué piensa? Aterrice. Y Dios lo vio. Digo, no es bueno que el hombre esté solo. Le dio otra bendición. ¿Para cuántos de los esposos la esposa ha sido una bendición? Es una bendición. Así como son, pero son una bendición. Gloria al Señor. Le dio una ayuda idónea para que el hombre fuera feliz, porque no era completo. El soltero no está completo, le falta el complemento. ¿Dice la Biblia eso o no? Entonces, el hombre fue feliz. Que, ¡wow! Esta se llama llamada varona. ¡Qué bendición! Y siguieron en el huerto, no sabemos qué tanto tiempo. Viene el encuentro de la prohibición, porque es que la prohibición llama tanto la atención. A nosotros nos gusta mucho lo prohibido. ¿Cierto que sí? De todos los árboles del huerto pueden comer, pero el día que coman de él van a morir. Y Eva se engolosinó con ese árbol prohibido. Se le escapaba a Adán para ir y claro, ya Satanás estaba. La pilló. La insta para que coma. No la obligó, porque hasta el día de hoy el diablo no puede obligarnos a pecar. Eva come del fruto, va y lleva a su marido. Eva pecó por tentación, Adán pecó por convicción. Tuvo que escoger entre Dios, que es espíritu, y su mujer, que era de carne y hueso.
Se decidió por la esposa, comió, inmediatamente sucede algo. Se dan cuenta que estaban desnudos. El pecado desnuda. Lo que el diablo desviste, Dios lo viste. Lo que Dios viste, el diablo quiere desvestirlo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Dios llama a cuentas al hombre. ¿Qué es lo que ha hecho Adán? Yo nada, Señor, bueno, una mujer. Eva, ¿qué lo has hecho? Yo nada, Señor, fue la serpiente. Y Dios no le pregunta a la serpiente porque Dios sabía que la serpiente sí le iba a decir la verdad. Lo sacó, se hace esa rotura y queda prohibido el paso para el árbol de la ciencia de la vida, el árbol de la vida. Queda prohibido el paso. El hombre cayó de la gracia de Dios. Note que el hombre no mató, no robó, no adulteró, ni siquiera maldijo. Se comió lo que Dios le dijo que no se comiera. Sencillo, ¿cierto que sí? La desobediencia es el pecado. Quedó esa rotura. Dios en su amor y en su misericordia y en su bondad, porque la creación de Dios, donde el hombre tiene, oígame bien, el soplo de Dios, y Dios rescatando ese soplo, entonces le da una promesa, la primer promesa que encontramos en la Biblia. Promesa para Adán, para Eva, para el pueblo de Israel, para nosotros. Esa promesa, Dios en su amor y en su misericordia, que la encontramos en Génesis capítulo 13, el versículo 15, déjemelo ahí y voy a leerla de aquí. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Aquí Dios no separó al hombre, le dio esta promesa. La serpiente le iba a herir en el calcañal, pero la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Y sí que lo hizo Cristo, ¿cierto? Mire, Satanás está con la cabeza aplastada. Extirpado el veneno. Por eso el que se deja del diablo se deja de un ser caído, vencido. Nosotros en este tiempo, hace 2000 años para acá. Y entonces usted notará que ahí hay una rayita roja. Después de la maldición viene la promesa, consecuencias que el día de hoy permanecen hasta el día de hoy. Hay dos simientes en enemistad. Por eso las tinieblas no pueden conjugar con la luz, el pecado con lo santo, ¿cierto? Por eso cuando una persona se convierte a Cristo, inmediatamente tiene una oposición, sea por la suegra, el suegro, la familia, gloria al Señor, porque hay una enemistad. Hasta el día de hoy existe. Entonces, después de la promesa encontramos el árbol de la vida. A esta primera dispensación se le llama dispensación inocencia. Inocencia porque el hombre y la mujer eran inocentes. Qué bonita es la inocencia, ¿cierto que sí? Como la de un niño. Son inocentes ante el mundo que les espera por delante. Pero luego entonces esta dispensación termina en un juicio, en el juicio de la expulsión
de la pareja del huerto del Edén. Porque ahora tenía la bendición. Ahora Dios lo vuelve a la tierra donde fue tomado. Eva sí fue creada a esa le dio más duro, porque ella fue creada en la bendición, en el huerto del Edén. Por eso es que por ahí hay un mensaje muy bueno que se llama las mujeres son del Edén, los hombres no. Muy bueno, lo hemos oído para matrimonios. Y la verdad, la mujer es un vaso más fino, dice el apóstol Pedro, porque fue creada en el huerto del Edén, con todas las bendiciones, la delicadeza. En cambio, Adán fue tomado con un poco de barro, moldeado, dice el nombre del Señor. Amén. El hombre es más vasto, aunque no hayan amenes, en creación. Más fuerte, más duro, más tosco. Bueno, de eso nos tratan las mujeres también, ¿no? Entonces, viene la expulsión y termina la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. Luego empezamos la segunda dispensación. Vamos a mirar. No piense que vamos a terminar todo, porque no, es imposible. Viene la segunda dispensación, que se le llama conciencia. Es diferente la inocencia a la conciencia, ¿cierto? La conciencia es cuando uno ya sabe que no debe de hacer las cosas porque ya tiene conciencia. Unas las puede hacer por inocencia o porque se hace el inocente, pero ya tiene una conciencia. Esta dispensación se le llama antediluviana, porque fue antes del diluvio. Usted notará ahí en el cuadrito algo. Usted notará que sale esa línea roja que entra hasta el arca. Esa línea roja es la promesa de Génesis 3:15. Por ahí sale. Aquí pues yo no alcanzo a leer aquí todo lo que usted ve en la línea roja que sale por Abel y luego Set, y allá hay una línea negrita que sale por Caín, porque de ahí es el principio de la religiosidad. Caín, cuando ofreció un sacrificio a Dios, Dios no se lo aceptó a él, ni aceptó la ofrenda que él traía, porque no era ni lo uno ni lo otro. Porque cuando se trae una ofrenda, Dios mira que sea lo que él ha demandado y también el corazón. Pero Abel sí le aceptó la ofrenda y aceptó a Abel. Entonces encontramos ahí dos grupos de personas. La descendencia de Caín, que también se multiplicó, pero encontramos la rayita roja que traía la promesa de la simiente de un redentor prometido. Porque en Génesis capítulo 3:15 lo que hizo Dios fue que le prometió a Adán un redentor, uno que lo iba a sacar, óigame bien, de esa desobediencia. Ese abismo que usted ve, ese abismo no hay otra manera de pasarlo sino con la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el puente para pasar ese abismo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿cuántos tienen esa cruz? El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Como hablábamos en la mañana, que estamos en una generación muy peligrosa en lo que se concierne a la iglesia, porque un hombre soñó que se moría
Y cuando él se murió, él ve que iban otros adelante con una cruz al hombro. Pero él veía y notó que la cruz de él era muy pesada. Pero él seguía a las multitudes. Y de pronto se le iluminó el bombillo negro. Y como la cruz estaba muy pesada, entonces le recortó un pedazo. ¿Me están entendiendo? Y siguió andando. Y cada vez que la cruz le parecía más pesada, porque cuando usted lleva un palo al hombro, usted siente que cada vez es más pesado. Entonces volvía y le recortaba. 3 veces le recorta a la cruz. Cuando de pronto llega y ve que ya toda esa gente que iba adelante está toda reunida a pasar un abismo, y él comienza a ver que cada uno cogía su cruz y la atravesaba y pasaba. Y él fue el último, y cuando intentó ponerla de él, ya no le alcanzó. Le tocó quedarse al otro lado. ¿Cuántos le recortan a la cruz? Y en estos días es más peligroso, porque nadie quiere sujetarse a la palabra. Yo soy cristiano a mi manera, a mí nadie me manda. Yo no le obedezco sino a Dios. Si usted no le obedece a nadie, pues no le obedece ni a Dios. Entonces le recortan y un día va a fracasar, no le va a alcanzar para pasar ese abismo. ¿Me están entendiendo? Puede que pese, y a algunos les pesa más que a otros, pero hay que seguir para ser un discípulo del Señor. Los argumentos, los obstáculos, lo que yo piense y arreglar, que es así, que no es así, allí en aquella iglesia, allá sí aceptan la moda, me voy para allá, eso es cortarle a la cruz. Lo escrito está, el fundamento está, la doctrina está. Si no me sujeto a la doctrina, no me estoy sujetando a la palabra, no me estoy sujetando a Dios. Entonces encontramos el fracaso de Caín, pero Caín siguió viviendo naturalmente con una maldición. Con una maldición. ¿Saben cuál es la maldición? Que Dios le puso a Caín, porque Caín dijo eso: buscaré por ahí quien me mate. Y Dios dijo: no, te voy a poner una señal para que nadie te vaya a matar. Esa señal fue de amor y de misericordia. Aleluya. ¿Sí me están entendiendo? Oportunidad para un arrepentimiento. Errante serás. Hasta el día de hoy, ¿quién le pone a un hijo Caín? ¿Ah? Usted le pone a un hijo Caín y seguro que ni allá en la notaría se lo van a aceptar. ¿No es una maldición eso? ¿Sí? Y empieza a multiplicarse. Ahí dice, es que me están faltando los ojos aquí hoy. Cuando se multiplican los hombres, abundó la iniquidad. Ay, Dios mío. Bueno, Génesis 6, usted lo tiene ahí, ¿cierto? Cuando el hombre se multiplicó, abundó la iniquidad, el pecado, y eso es cierto. Gloria al Señor, yo casi que no lo sabemos de memoria. Y naturalmente venía un fracaso. Esa multitud, pues Abel desaparece, por eso está tachado. Luego encontramos a Set, tercer hijo de Adán,
por donde seguía esa genealogía de esa promesa. Ahí lo encontramos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 descendientes de Seth que los cubría esa promesa, que fueron parte de esa genealogía hasta llegar ¿a quién? A Noé. Por eso vemos la rayita que entra a Noé, porque Noé es parte de esa descendencia, de esa genealogía. Esta dispensación antediluviana, que es la segunda, termina en un juicio tremendo. Todas las dispensaciones terminan en un juicio. Esta termina en un juicio tremendo. ¿En qué terminó? En el diluvio. Porque toda la gente, dígame bien, se había corrompido. No solamente la descendencia de Caín, sino también la descendencia de Seth. También se habían corrompido. Y naturalmente le llevaron la contraria a Dios, hasta el punto que Dios dijo: este es el hombre que yo he creado. Si la pregunta, este es el hombre que yo he creado. Y lo sentenció a 120 años. Esos 120 años fueron gracia, oportunidad. Aleluya. Como Dios siempre tiene en cuenta, vio a un hombre que no era como todos otros, una familia. Esa familia halló gracia ante los ojos de Dios. Lo llama, él obedece. Porque para decirle: prepárate un arca, porque va a venir un diluvio, y ni siquiera hasta ahí había llovido, porque en la tierra saliera un vapor que regaba toda la tierra. No había llovido. ¿Quién iba a pensar? Noé pudo haber dicho: y que un arca, que si no ha llovido ni llueve por aquí, hacer un arca ahí donde... Pero él creyó, y a todo el que cree se le es contado por justicia. Se convirtió en un pregonero de justicia. La gente le preguntaba: oiga, Noé, usted está loco, ¿usted qué es lo que está haciendo ahí? No, Dios me hizo que construya un arca porque viene un diluvio. Y para todo tenía una respuesta. 120 años diciendo que iba a venir un diluvio. Nadie creía. Todos sabemos que vino el diluvio. Quisieron entrar al arca porque había sido para salvar, pero la puerta que Dios cerró, cuando Dios la cerró. Humanamente pensando, Noé trataría de abrir la puerta, ¿cierto?, para que entrara esa gente, pero ya no pudo, porque Dios la cerró. Porque puerta que Dios cierra nadie abre, y puerta que abre nadie cierra, hermano. Nosotros tenemos la puerta abierta para entrar al reino de los cielos, hermano. No la cierre, ni permita que Dios la cierre. Ni permita que Dios la cierre, hermano. Porque hay gente que, aún conociendo, endurecen mucho el corazón, hermanos. Mucho el corazón. Y cuando ya quiera, ya no puede, porque Dios le ha cerrado la puerta, hermano. Tenemos la puerta abierta. La del arca se cerró. Esa dispensación termina en el segundo juicio, el diluvio. Pero miremos la rayita entrando al arca. Gloria al Señor. Se acabó esa generación antediluviana todita, menos 8 personas. Dios ha tenido que comenzar, hermano, varias veces. Dios comenzó con Adán, luego comenzó con Caín y Abel, y luego le tocó continuar con Abel. Gloria al Señor. Luego se mataron a Abel con Seth. Ahora aquí, cuando haya un grupo de personas ya
alabados a Dios. Entonces le tocó empezar con Noé. 8 personas. Dios no ha fracasado ni fracasará. Sí se impide mucho el plan de Dios. Ahí se impidió el plan de Dios. Aún en la iglesia hay quienes impiden el plan de Dios. Se niegan a persistir en el plan de Dios. Pero Dios les da oportunidad. Y todavía tenemos esa oportunidad. Entonces pasamos de la primera dispensación a la segunda dispensación. Termina en un juicio tremendo, hermanos. ¿Es historia? Sí, es historia. La ciencia confirma que hubo un diluvio. La ciencia confirma la Biblia y la Biblia confirma la ciencia. Esto es para los que creemos. Pasamos a la tercera dispensación. ¿Cómo están sucediendo las cosas? ¿Cómo sucedieron? A esta tercera dispensación se le llama gobierno humano. Es la tercera dispensación, gobierno humano. Me adelanto un poquito, termina en el juicio de Babel. Termina en el juicio. Mira la línea roja que pasa por Noé. Ahí está Noé haciendo algo que le agradó a Dios. Cuando el arca ya se estacionó, después del diluvio, las aguas bajaron, el arca quedó en el monte y a la deriva. ¿Se acuerdan que Noé mandaba una paloma y un cuervo? Pero al fin el arca se sentó y ya estaba la tierra seca, listo para que Noé y su familia salieran a hacer su casa, su choza, su siembra. Pero Noé hizo algo que a Dios le gustó. Es que lo primero que hace antes, óigame bien, de irse a hacer sus quehaceres, hizo un altar y ofreció un cordero a Dios. Y Dios recibió olor grato, porque un hombre agradecido por Dios se salvó su familia. Aparte de eso iba comida, iban animales que no fueron tan animales porque entraron al arca, ¿cierto? Porque hay animales que no entran. Y hasta la tortuga entró, a paso de tortuga, pero entró. Algunos irán a entrar a paso de tortuga, pero otros no van a entrar por la incredulidad. Entonces encontramos ahí que esa rayita roja pasa por Noé. Y Dios bendice a Noé. Y está la descendencia de Noé, que es Can, Sem y Jafet. Son los 3 descendientes. Note usted que la multitud que está ahí está dividida, ¿cierto? Se forma un grupo, pero está en 3 grupos, porque está la descendencia de Jafet, por Sem, que sigue la línea rojita, porque Sem fue el escogido por Dios y también por Noé, porque fue sabio y fue inteligente. Ay, por Can va una maldición. Ahorita vemos cómo esa maldición se está esparciendo. Y por Jafet va una bendición económica, pero la rayita roja no funciona por ahí. Eso quiere decir que Dios en su gracia escoge a la persona para bendecirla, no solamente económicamente, sino espiritualmente. Porque
Jafé, que está representando todo lo que es Europa, países poderosos en dinero, pero pobres espiritualmente. ¿Cierto? La de Caín, o la de Can, perdón, la de Can, que construyeron grandes ciudades como los vamos a ver ahorita, pero ¿qué sirve eso sin la bendición de Dios, sin la aprobación de Dios, sin la vida espiritual? Porque de todas maneras vivieron en su mundo, pero por Sem pasa la rayita roja, gloria al Señor. Y note usted que ahí fue el juicio de la Torre de Babel, porque para desobedecer a Dios se unieron todos. Hagamos una torre. Cuando yo les he dicho, espárcense y fructifiquen, corran el mundo. Pero dijeron, no, vamos a hacer una torre para si acaso nos llegamos a esparcir muy lejos, entonces tenemos un centro de mira para llegar ahí. El hombre siempre ha contradecido a Dios, ¿cierto? Y de vez en cuando nosotros también. Lo que Dios dice es lo que menos hacemos. Y vemos las consecuencias. Dios se inclinó para ver los hijos de los hombres y también se asombró. Dijo, ahora el hombre se ha unido. Están haciendo esa torre, me están llamando la contraria. Descendamos, confundamos allí las lenguas. Cuando estaban haciendo esa torre, porque esa torre es literal. Para nosotros lo podemos tomar espiritual, pero fue literal. Es más, todavía hay ruinas de eso. En esa torre, Dios confunde la gente, salen los idiomas, ahí nacen los idiomas. Imagínese un oficial diciéndole a un ayudante, alcánceme un ladrillo en inglés. ¿Qué? Qué confusión tan terrible, ¿cierto? Qué juicio, no entendían. Y ahí salen los idiomas. Entonces cada uno coge por donde otro le va a entender. Tienen que dividirse a las buenas o a las malas. Pero eso termina ahí, en ese juicio. Entonces vemos, pasando la Torre de Babel, que la rayita sigue y pasa ahí por Asiria. Los asirios pertenecieron a esa genealogía. Encontramos los palestinos. Arriba, por el lado de la maldición, los camíticos, que es África y Arabia, países que llevaron del bulto, hermanos, países que sirvieron de esclavos toda la vida. ¿Por qué? Porque llevaban una maldición. Luego, por la rayita roja, los asíricos, semíticos. Por abajo, los jaféticos, que representa Asia Menor, Europa, países fuertes, conforme a la sentencia que Noé les dio. ¿Sabe cuál es la sentencia, cierto? Conforme a la sentencia que Dios les dio. Así, hasta el día de hoy, ese pueblo se está cumpliendo, porque es una palabra profética de Noé. Todavía tenemos ahí 3 grupos: los de Sem, Can y Jafé, pero la rayita roja va por la mitad. Pasemos un poquito más. ¿Están entendiendo o no? ¿O los estoy dejando más enredados que un bulto de anzuelos?
Porque si alguien tiene una pregunta, también la puede hacer. La puede hacer. Cámbieme para la cuarta dispensación. Bueno, a esta dispensación se le llama gobierno humano porque el hombre se gobernaba así solo. ¿Sí? Forjaron su propio gobierno. Claro, Dios les daba sabiduría para hacer todas las cosas de la supervivencia de esa gente, pero se le llama gobierno humano. Páseme ahí, por favor. Bueno, volvamos a la rayita roja. Volvamos a la rayita roja. Encontramos por la descendencia de Can, los etíopes, los descendientes de Cus, los libios. Encontramos, usted ve en el centro, el Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Netalí, Gad y Aser. Estos son los descendientes de Jacob. También ve que Jacob está tachadito ahí porque ya no es Jacob sino Israel. El nombre de Jacob, tramposo, usurpador, Dios se lo cambió en Israel, que significa príncipe de Dios. Luego la rayita roja pasa a Abraham. Abraham no era una persona especial. Abraham vivía en tierra de Ur de los Caldeos. El padre de Abraham era idólatra y hacedor de ídolos. Pero Dios, para formar una nación especial para él, Dios llama a Abraham de esa tierra. Lo llama para ser un pueblo, que fuera un pueblo especial, que fuera de él, que fuera diferente a los demás pueblos. Por eso encontramos a Abraham, luego de Abraham viene Isaac, y de Isaac nace Israel. Note usted que se está concentrando, el panorama se está concentrando mucho más en la raya roja, ¿cierto que sí? Pero subamos un poquito hacia la descendencia de Can, que se multiplica, y note usted a la descendencia de Can entrando y fundando Egipto. ¿Quiénes fundaron Egipto? Los descendientes de Can, ¿cierto? Por eso los egipcios siempre han representado un pueblo contrario a Dios, un pueblo contrario a Dios. Esa descendencia creció más, porque cuando el pueblo de Judá llega a Egipto, Egipto ya existía. Note eso. Ya existía. Entonces quiere decir que esa descendencia fundaron Egipto, crecieron más. El pueblo de la rayita roja, cuando entraron a Egipto, ¿entraron cuántas personas? 70 personas a una ciudad poderosa, a un reino establecido ya. Note que Dios tiene tanta paciencia, pero Él conserva lo suyo. Y Él siempre habla de una manada pequeña. No son las multitudes lo que tanto le llaman la atención, sino la obediencia. Y este pueblo de la rayita roja, que repito, Abraham, Isaac y Jacob, gloria al Señor, se estancaron en crecimiento. Porque vemos que Abraham no tuvo sino 2 hijos, Isaac no tuvo sino 1, ya Jacob ya viene y tiene 12. Entonces ya empezó a multiplicarse en más. Gloria al Señor.
Pero también notamos que por la parte de abajo encontramos que esa descendencia también va estancándose. Dice ahí, estos son los hombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Entraron en Egipto, pero note que la otra descendencia se quedó atrás. La descendencia de Jafé. Ellos crecieron muy lentos. Empieza a crecer más la descendencia del pueblo de Dios después de la entrada a Egipto. Pero cuando vemos, ¿esa es la hora? Sí. Cuando vemos el siguiente pasaje, bueno, este termina, se le llama la promesa, la dispensación de la promesa, porque Dios le prometió a Abraham multiplicar su descendencia, aun cuando no tenía hijos. Por eso se llama la promesa. Y Abraham se mantuvo en esa promesa y naturalmente perseveró en ella, aunque tuvo obstáculos, gloria al Señor, pero fue bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, le dijo Dios a Abraham, y el mundo de tu simiente saldrá esa bendición. Y el mundo de hoy, esa promesa todavía existe. 6,000 años o 4,000 años, todavía esa promesa existe. Porque donde quiera que va el evangelio de Cristo, va Cristo, alabado sea Dios, y va la bendición. Va la bendición. Abraham se ganó eso, hermano. Abraham se ganó eso. Se formó un pueblo que sería especial tesoro, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que Dios lo cuidaba, hermano, como la niña de sus ojos. Y vemos cómo están aconteciendo estas cosas. Esta dispensación termina en la esclavitud por una falla de Abraham. Por una falla, hermano. Es que, mire, hermano, Dios nos cobra las fallas, tarde o temprano. ¿Cuál falla tuvo Abraham? ¿Ah? Se quedó dormido cuidando un sacrificio. No tanto dormido, se cansó. Se cansó de cuidar el sacrificio. Tenía que ahuyentar las aves de los cielos que venían y se cansó. Entonces Dios les dijo: entrará esta descendencia en la tierra de Egipto por 400 años. Lo sentenció también, y así fue. En el propósito divino de Dios, porque es que lo que Dios quiere que sea Él, tiene que ser probado. Amén. Ese pueblo tenía que conocer el rigor, óigame bien, de Egipto, gloria al Señor, para después salir, óigame bien, y poder disfrutar la bendición. Si usted es una persona que nunca ha trabajado y le llega una herencia, hermano, de 100 millones de dólares, ¿qué pasaría? ¿Ah? Usted no aprovecha la bendición porque la desbarata. ¿Cierto que sí? Pero si es uno que ha trabajado, que sabe de eso, gloria al Señor, entonces usted va a tener cuidado de eso. Va a apreciar lo que tiene y lo va a saber gastar. Los mejores presidentes que ha tenido el mundo, como Abraham Lincoln, que se crió lavando platos. Cuando él fue presidente, entonces ese fue un buen presidente y tuvo en cuenta a los que lavaban platos. ¿Me está entendiendo? Los presidentes que son de la alta alcurnia, que entran allá, hermano, entran a hacer más plata. Pero otros van a tener cuidado. Lo que le pasó a José en Egipto. Bueno, páseme estamos en la cuarta, a la quinta dispensación. Este libro lo venden en la librería Luz, hermano. Se llama, ¿cómo que dije?
Panorama bíblico. Eso lo venden en la librería Luz, no es caro, es un libro, gloria al Señor, larguito, muy digno de leerlo y estudiarlo y aprender. Por eso es enseñanzas de Instituto Bíblico. Encontramos ahí que esa descendencia de esa raya roja, mire que las otras ya van desapareciendo, ¿cierto? Tanto la de arriba como la de abajo, ahí están desapareciendo. No porque desaparecieran del todo, pero Dios se dedicó en su gracia, porque así lo encontramos en la Biblia, a un pueblo, a ese pueblo de Israel. Ese pueblo no desapareció, por eso lo vemos ahí. Ya los otros los vemos desapareciendo, porque Dios se dedicó a un pueblo que era para Él, que era un pueblo especial, igual que para nosotros, hermano. Dios se dedica más a nosotros que a ese pueblo de afuera. Dios trata más con nosotros. Esta mañana poco o mucho ha tratado con nosotros. Y yo aprovecho estos ayunos porque tienen unos tiempitos como de poder avanzar, ¿cierto? Aunque ya algunos me están mirando que, venga pastor, venga. ¡Soldado de Cristo! ¡Soldado de Cristo! Bueno, ya han aprendido. Yo tenía esa costumbre, sobre todo en las vigilias, la gente duerme. Y tenía aquí un colaborador que ese lo mandaban a todas partes donde iba, para allá lo mandaron a Tona. Y a toda hora, ¡soldado de Cristo! Y me dijo un hermano, ya no vayamos y atenderle el mensaje, o aquí le voy a decir, cuidado, soldado de Cristo. Lo tenía aburridos. Yo hacía tiempo no lo decía, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces encontramos ahí Moisés. Moisés, ese hombre del que tanto hablamos, que tanto Dios usó, el que Dios lo salvó de morir ahogado en el río o de ser muerto por los egipcios. Note usted que él está tomando ahí la rayita roja, porque pertenece a ese pueblo y es un vaso escogido por Dios para guardar a ese pueblo en su llamamiento y confirmación que vimos esta mañana. Ese pueblo de Israel, dentro de Egipto, ¿cuántos años tuvo el pueblo de Israel en Egipto? ¿Ah? 430 años. ¿Cuántos años le había dicho Dios a Abraham que estaría ese pueblo en Egipto? 400. Ya miramos por qué 30 años más, porque la Biblia lo dice todo, ¿cierto? Entonces pasó ahí Moisés ya liberando a ese pueblo, sacándolo de Egipto. Bueno, ya. ¿Quién tuvo la culpa de 30 años más? Moisés. Es que los hombres de Dios, por más que hayan sido de Dios, han tenido sus altibajos, ¿cierto? Cuando quiso hacer liberar al pueblo por su fuerza, por su yo, al pueblo de Israel le faltaban 10 años para cumplirse los 400 años. Moisés tuvo que salir de Egipto huyendo a tierra de Aram Parán. ¿Cuántos años? 40. O sea, 30 años por culpa de Moisés, porque Dios se demoró en formarlo. Hay gente que no se deja formar nunca, hay otros que sí se dejan formar, que al fin y al cabo se forman. Pero Moisés se demoró mucho tiempo en ser lo que Dios quería que hiciera.
porque siempre tomaba la delantera. Y a Dios no podemos ni tomarle la delantera, hermano, ni tampoco ir muy detrás. Es al son de su palabra, hermanos. Pero pasaron esos 430 años, Dios lo vuelve allá a Egipto, gloria al Señor, hace esa gran liberación. Usted notará esa rayita roja que sale de Moisés, luego baja hacia el monte Sinaí, ¿verdad? Gloria al Señor. Y esa rayita sigue del monte Sinaí hacia el monte de Cades Barnea, gloria al Señor, que ya eran los límites con el Jordán. Ya eran los límites con el Jordán. Pero luego usted ve esa curva inmensa que da casi para volver al mismo sitio. ¿Por qué? Porque cuando ya estaban próximos al Jordán, el pueblo de Israel murmuró contra Jehová y con Moisés. Entonces Dios no los pasó, los puso a un rodeo de 40 años en el desierto. Es que, hermano, la desobediencia siempre trae sus consecuencias. ¿Cuánto tuvo que sufrir el pueblo de Moisés en el desierto? 40 años. Por la desobediencia, cuando ya estaban a punto de pasar hacia la promesa de Dios. Así hay gente, hermanos, que están clamando y clamando por una bendición, gloria al Señor, y cuando Dios ya le está colgando esa bendición allá con un alambrito, gloria al nombre del Señor, entonces dejan de clamar y entonces Dios ya no me oye, Dios ya no me escucha, entonces Dios tiene que recoger. ¿Sí me están entendiendo? Dios obra así. Por eso hay que persistir en aquello que está en nuestro corazón y naturalmente seguirle creyendo a Dios que llegará el tiempo de la bendición del Señor. Hay esposas que dicen: no, yo no oro por ese esposo mío ya porque soy más duro que una cauchera de cuero. Pues deja de ser una cauchera de cuero para convertirse en una cauchera de alambre que estira menos. En la lengua hay poder para dar vida y para dar muerte. Proclame que su familia este año va a venir a la iglesia. Pero no le hable mal del pastor, no le hable mal de la pastora, no le hable mal del liderazgo, no le hable mal de nadie. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Por esa murmuración tuvieron que dar ese rodeo, hermanos, 40 años en el desierto. Y gracias a Dios, Dios allí los alimentaba con maná. Y Dios los alimentó ¿con qué más? Con agua, codornices. Los mantuvo. Desapareció toda una descendencia de juventud que ya se habían hecho adultos y Dios los cortó. No permitió que entraran. Hicieron muchas causas, hermano, en las cuales Dios no pudo introducir a ese pueblo completo allá. Unos son cortados a la mitad del camino, dice la Biblia. ¿Cierto que sí? Hay jóvenes que son muy duros y aún conociendo a Dios se hacen los duros. Y quieren endurecer su corazón, que Dios no se lo endurece más. Eso lo encontramos en la Biblia. Hay que ser dóciles. Aquello que Dios por su gracia nos ha permitido conocer, un evangelio que Dios nos permitió conocerlo y hoy lo tenemos. ¿Por qué tenemos que endurecernos contra eso? ¿Por qué tenemos que endurecer nuestro corazón hacia las cosas de Dios? Eso se llama ser cabezón. Pero Dios no nos dio la cabeza solamente para cavar sombreros. Dios nos dio la cabeza para que pensáramos en ese pensamiento, lo afináramos, que vale la pena seguir hasta donde lleguemos, hasta donde Dios quiera, hermanos. Amén. Toda persona, hermano, es dada al descarrío, al apartarse. Tiene un fracaso, al descarrío. Tiene una bendición, al descarrío. Dios no tiene contento a nadie, hermano. Pero lo que hemos dicho, usted sin Dios no es nadie.
Se lo dije a un joven hace unas noches. Usted sin Dios no es nadie. Dios sin usted sigue siendo Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y vemos la lucha, el proceso del Señor, hermano, en esto. Pasamos el Jordán. Qué bendición, hermano, cuando pasaron el Jordán. Uy, hermano, experimentaron una comida que por 40 años no la habían experimentado. Comieron de los frutos de la tierra de Canaán. Cesó el maná. Ese maná que los tenía, hermano, como los chinos. El que más arroz come son los chinos. Y por eso los chinos tienen los ojos así. Sí, porque le sirven el plato de arroz. ¡Oh! Pero para ellos ya dejaron de decir otra vez maná. Y nunca más volvieron a comer maná porque entraron a la tierra de la bendición, hermano. Qué bueno, ¿cierto que sí? Qué bueno. Imagínese que usted le den, hermano, yuca al desayuno, yuca al almuerzo y yuca a la comida. Está uno ahito de yuca. Pero vaya a una parte donde le den carnecita, que nos gusta más que la yuca, ¿cierto? Aunque a mí me gusta la yuca. Y si es ñeja, me la como. Alabados a Dios. Encontramos a Josué. Era del linaje del pueblo de Israel. Colaborador desinteresado de Moisés. Porque qué hombre ese de ser tan desinteresado, ¿cierto que sí? Él no estaba interesado en un liderazgo. Uy, ojalá se muera este viejo para que yo siga ahí en su lugar. No, al contrario. Cuando le tocó tuvo miedo. Y Dios tuvo que forzarlo. Pero ¿se lo ganó o no? Josué se ganó ese liderazgo. Siempre estuvo al lado de Moisés. Hoy en las iglesias hay gente que anhela pastorado. Y qué bueno, y aquí hemos sacado pastores. Gloria al Señor. Que anhelar no es pecado. Pero lo quieren en su tiempo, no en el tiempo de Dios. Se rebelan. Van y toman un lugar, se proclaman pastores. Eso no es bíblico. Ni es satisfacción, ni es bendición, hermanos. El único que puede sacar pastores de una iglesia es el pastor. Yo los conozco a todos ustedes, no el corazón, es Dios. Pero yo soy el único que puedo saber quién funcionó en obediencia, quién no. ¿Cierto que sí? Si lo saca otro, está cometiendo un error grave. Un error grave. Gloria al Señor. ¿Cómo van a sacar a un pastor cuando él no ha sido creyente? No es lo bíblico. No es lo bíblico, no es lo establecido por Dios. Pero Josué se ganó ese puesto porque estuvo al lado de Moisés, cargándole el bolsito, hermano, acompañándolo, oígame bien. Y cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, Josué sabía que él no podía entrar allá porque no había sido llamado. Él esperaba aquí. ¿Lo dice la Biblia o no? Gloria a Dios. No podemos pasar la línea. No vaya a pasar la línea nunca, jamás. Josué entra a ese pueblo, le reparte la tierra prometida, cumple su propósito, le tocó luchar, pero Dios lo usó. Gloria al Señor, fue fiel a Dios, introduce a donde Dios quería. Porque hay algo, hermanos, hay algo. Cuando Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, le dijo: usted no va a entrar a la tierra prometida.
A Moisés le dolió y le reclamó a Dios y Dios le dijo no. 3 veces Moisés le dijo, permítame entrar a la tierra prometida. Y Dios le dijo no. Pero Moisés, como era una persona espiritual, Señor, entonces busque así otro para que introduzca a este pueblo allá, porque este pueblo para allá solo no va. Ahí tienes a Josué. ¿Quién fue que llamó a Josué? Dios. Lo colocó ahí. Moisés tampoco se puso a patalear y a llorar. Ay, ya está viejo y ahora ya no me deja pasar, ahora otro ahí. No, él aceptó. Dios le dijo, sube al monte porque me lo voy a llevar. Y Moisés, hermano, subió al monte. Qué bonito, ¿cierto que sí? Entregó su ministerio allá, hermano, en la presencia de Dios. Qué bonito cuando usted entregue su ministerio, hermano, su don, aleluya, en la presencia de Dios. Con esa satisfacción, ¿cierto que sí? Pasamos por aquí, dejamos una huellita, hermano, una huellita. Que otro la vea. Por aquí pasó el hermano Fulano, en obediencia, en sujeción. Cuando lo vamos a enterrar, yo soy uno que cuando enterramos a un cristiano, lo subo, lo bajo, lo subo y lo bajo y lo subo y lo dejo arriba. Sí, sí. Hay gente que no se puede ni subir ni bajar, ni dejarlo abajo ni dejarlo arriba. Pero qué bonito cuando una persona se ha dado a conocer por su testimonio, por su persistencia, ¿verdad que sí? Bueno, ya vamos a terminar, tranquilo, tranquilo. Encontramos, porque vamos a salir de la quinta dispensación que se llama ley. Hay que notar algo, que la ley Dios se la dio a Moisés. Pero la gracia ya venía desde antes de Moisés. Porque todo el tiempo patriarcal fue un tiempo de gracia. ¿Cierto que sí? Entonces entró en la ley en ese panorama bíblico tiene dos dispensaciones. Aquí estamos terminando la primera. Josué, luego entran los jueces. En los jueces hubo una falla, Josué tuvo una falla garrafal, que fue que Josué no preparó líderes. Cuando entramos a los jueces, encontramos un periodo bastante difícil porque cada uno hacía lo que se le daba en gana. ¿Sí dice la Biblia, sí o no? Y fue un altibajo, hermanos, que no había un líder. Cuando no haya líder, el pueblo pecaba, hermano, que venía y Dios lo destruía y Dios levantaba un líder, entonces se arrepentían y fueron altibajos que tuvo ese pueblo. ¿Por qué? Porque Josué no levantó líderes. Y sin líderes no marcha un pueblo, sin líderes no marcha una iglesia tampoco. Por eso en este próximo mes vamos a hacer un llamado para el estudio del liderazgo. Los jueces pertenecen al periodo de la ley. Israel demanda rey. El pueblo, los ancianos llamaron a Elí. Queremos rey como las demás naciones. Querían uno que los gobernara. Estaban cansados de los jueces. Ahora Dios no le gustó eso, pero los complació. Les dio un rey. ¿Cuál fue el primer rey? ¿Sirvió para algo? Para nada. Fue un fracaso, hermano. Fue un fracaso. Luego, David sirvió para algo. Un rey conforme al corazón de Dios, hermano. Cuando uno no sirve, hay otro que sirve. Créalo, hermanos. Cuando uno no sirve, hay otro que sirve. Dios nunca para su propósito. Dios siempre lo llevó adelante, hermano.
y llamó a David, y de David vino uno mejor, que fue Salomón, porque en tiempos del rey Salomón, que le pidió a Dios sabiduría para gobernar ese pueblo, porque era muy joven, a Dios le agradó y le dijo: le voy a dar plata, le voy a dar poder y le voy a dar sabiduría. Y el pueblo de Israel tuvo paz en 40 años. David tuvo que andar con la mano en la espada, pero Salomón no. Hubo paz, porque hizo una buena elección, ¿cierto? Entonces encontramos ahí a Salomón, aunque se descarrió. Salomón se descarrió, tuvo un desliz de varios años, pero lo que había aquí resucitó y escribió el libro de Eclesiastés, donde nos muestra que se arrepintió. Pero mire esa trayectoria de Dios para ser un pueblo para Él. Nos queda para el próximo domingo, porque vamos en la quinta dispensación. Hay otra de la quinta, que es la ley, y luego viene la dispensación de la gracia, que esa es la dispensación donde más nosotros debemos de entrar, porque es la de nosotros, el tiempo de la gracia. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos guarde. En verdad, hoy la escuela dominical, la asistencia muy bonita, aquí está el pueblo, alabados a Dios. Sigamos adelante. Si usted tiene una pregunta al respecto de esto, pues la puede traer para el próximo domingo. No se quede ahí con la inquietud, tráigala. Amén. Que si es una pregunta, yo no puedo, yo llamo a mi presbítero, y si mi presbítero no puede, llamamos al supervisor, y si él tampoco, llamamos al presidente, y si él no puede, entonces llamamos a Dios. Pero todo tiene respuesta, hermano. Vamos a estar sobre sus pies. Gloria a Dios. Es más, si usted compra este libro, pues estará más alentadito para la próxima. Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por su divino amor, por su misericordia, Señor, por tu bondad. Porque hasta aquí, Señor, nos has bendecido, nos has ayudado, Señor, nos has mantenido despiertos, Dios. Hemos aprendido, Señor, de tu palabra, Dios de los cielos. Síganos ayudando, confortando nuestras vidas para seguir adelante, Señor, en este camino. Bendice tu iglesia, Dios mío. Bendice al niño, Dios, bendice al adolescente, bendice al joven, bendice al adulto. Bendícelo, Señor, Dios mío. Oh Dios amado, extienda tu mano. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por estos momentos que nos ha permitido, Dios mío. Por la fuerza que me has dado, Señor. Gracias, Señor. Por la persistencia también de este pueblo, Dios mío. Aleluya. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor?